Hola, en este video voy a hablar en particular de un movimiento rotacional muy especial, muy relevante, que es la rodadura. En general, digamos, cuando las cosas rotan, pues uno puede describirlas en el marco que hemos estado viendo desde antes, pero el movimiento de rodadura en particular se distingue de los demás, pues porque cumple ciertas condiciones de eficiencia también de su movimiento. Y es bueno, digamos, resaltar algunas de sus características porque es un movimiento bastante peculiar en el sentido que existen ciertas relaciones entre la traslación del centro de masa y la rotación alrededor del mismo, y por lo tanto es importante como verlas. Aquí me falta actualizar un poco este título, no vamos a ver todo esto, solamente nos vamos a quedar con un movimiento de rodadura. Esta foto que se ve acá es la trayectoria que sigue tanto el centro de masa, que es esta trayectoria, digamos, amarilla, es decir, él va en línea recta cuando algo está rodando, y lo rojo es la trayectoria de esta parte marcada en rojo de nuestra periferia. Como ustedes pueden observar, aquí hay varias cosas importantes a notar. Pues como está rotando, pues él sigue una curva, no recuerdo en este momento el nombre de esa curva, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta que hay unos momentos en que la partícula está en contacto con el suelo, o bueno, ese borde, eso que marcamos está en contacto con el suelo y no se traslada respecto al suelo. Y hay otros momentos en que estamos por acá, cuando la partícula, digamos, marcada, ese borde está en la parte de arriba, y se está moviendo muy rápido, con velocidad tangencial muy rápida. Entonces vamos a tratar de calcular esto. La velocidad del centro de masa pues es constante y aquí la velocidad tangencial es igual a cero. Y esto ya es una de las características del movimiento rodadura. Es un movimiento muy eficiente, disminuye la disipación de energía y ustedes lo ven pues en el día a día, ¿no? Nosotros tenemos por ejemplo como dos formas de rotar. Una forma es lo que vemos a la izquierda, entonces esta persona se está trasladando en ese aparato y está rodando, ¿cierto? Y cuando uno dice que algo está rodando, pues uno no espera que estas llantas, así él vaya muy rápido, pues estén sacando humo. Uno está imaginándose que hay como una relación entre qué tan rápido va hacia adelante esta persona con qué tan rápido está rotando esto, ¿cierto? Para las personas que han jugado billar, entonces uno lo que tiene es que la partícula pues se puede estar moviendo hacia adelante, ¿ok? A cierta velocidad del centro de masa, y si uno la hace rotar muy rápido, de tal manera que como que no haya relación entre las dos, pues uno tiene algo que se llama pues un deslizamiento, y es un efecto que uno utiliza cuando le pega aquí arriba a la partícula que se llama un corrido, pues para hacer ciertos movimientos que uno quiere después. Entonces uno puede tener que rote muy rápido, que rote muy lento, entonces no haya relación entre ellas, pero hay una velocidad angular muy especial que hace que las cosas rueden. Este carro, por ejemplo, aquí está derrapando, precisamente está girando muy rápido comparado con lo que se desplazaría al centro de masa, y por lo tanto hay deslizamiento, hay fricción al deslizamiento aquí entre la llanta y el suelo, y se está calentando la llanta y está emitiendo humo porque se está quemando. Entonces aquí está rodando, está efectivamente haciendo esto, pero no se está trasladando. Y por lo tanto tenemos un deslizamiento, tenemos aquí un movimiento pues que no es de rodadura. El movimiento de rodadura es un movimiento especial, específico, en donde hay una relación entre este omega y este BCM. Y la relación es, para el movimiento de rodadura, que la velocidad del centro de masa es R por omega, donde R es el radio. Y ustedes dirán, pero eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto que la velocidad tangencial es R por omega. Falso. Esto no lo habíamos visto. ¿Por qué? Voy a volverla a escribir. Velocidad tangencial igual a R por omega. Eso lo habíamos visto, está bien. Pero ¿cuál es el eje de rotación? Entonces aquí digamos que va a decir el eje de rotación, pues claramente es este, ¿cierto? El centro de masa, porque están rotando alrededor del centro de masa. Pero el eje de rotación también lo puede uno considerar acá porque ese es el punto. Ese es el punto en donde las partículas están suspendidas temporalmente. Entonces ya vamos a ver con diferentes diagramas que esto implica, esta relación implica que cuando algo está rodando, básicamente las partículas que están en la parte de abajo están quietas, por lo tanto hay fricción estática, no dinámica, ellas están quietas, y las partículas que están aquí arriba se están moviendo más rápido. Entonces eso es lo que tenemos en el movimiento de rodadura de nuestros cuerpos, ¿sí? Esta es la figura, digamos, que arman estas partículas. Y ahora vamos a ver entonces un par de videitos que ilustran un poco estos movimientos. Entonces aquí en esta aplicación
se está ilustrando pues precisamente un caso en el que omega r sobre b es igual a 1. O sea, básicamente estamos diciendo que omega r es igual a b, a la velocidad del centro de masa. Entonces observen que esto implica que el centro de masa va a velocidad constante y que nuestras partículas, este punto por lo menos que hemos marcado de rojo, se tiene que mover de cierta manera para que se cumpla la relación entre omega r y v. Observen que cuando está momentáneamente en el suelo, la partícula está quieta y cuando en la parte de arriba su velocidad, que es esa flecha roja, es lo más grande posible. Miren lo que voy a hacer acá. Voy a aumentar la relación omega r por b. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Observen que ahora está como rotando más de lo que se está trasladando. Vamos a hacerlo más grande para que sea como más evidente. ¿Sí ven? Entonces ahí se está deslizando, ¿cierto? Ya no está rodando. Está rotando, se está moviendo hacia adelante. Está rotando, pero no está rodando. Y si yo lo que hago es que esa relación sea más pequeña, entonces como que se traslada más hacia la derecha de lo que está ya girando. Entonces observen que hay un punto especial, un punto muy específico que es este, en donde nosotros podemos ver cómo está, que hay una relación pues entre la rotación y la traslación del centro de masa. Aquí podemos ver una marca de la curva que sigue nuestra partícula momentáneamente cuando está, obsérvenlo, cuando está en contacto con el suelo. Si ven que no se traslada hacia la derecha ni hacia la izquierda, momentáneamente está en reposo. Y esto es el movimiento de rodadura, ¿sí? Y aquí, cuando ustedes están haciendo movimiento de rodadura, observen que la parte de abajo momentáneamente son diferentes puntos, pero momentáneamente cada uno de esos puntos está en reposo, mientras que en la parte de arriba la velocidad es muy grande. O sea que básicamente como que la velocidad tangencial no es constante si tomamos el centro de rotación como respecto al piso, que es donde está en reposo momentáneamente nuestro sistema. Y cuando yo hago esto, por ejemplo, pues entonces miren que ahora la trayectoria es completamente diferente, ¿cierto? Porque ya no tenemos rodadura. Esto ya no va a coincidir y si lo hacemos más lento, entonces ahora nuestra curva es completamente diferente. Este movimiento entonces de rodadura es un movimiento muy especial, es un movimiento bastante peculiar y es el que vamos a estudiar en este momento. Observen que en este caso, por ejemplo, nuestra partícula cuando llega a contacto con el suelo sí se traslada también un poco horizontalmente. Entonces no es que tenga velocidad de reposo respecto al suelo, sino que sí se traslada. Entonces esto es lo primero que vemos acá. ¿Sí? Tenemos, ¿esta es la misma? No, esta es diferente. Tenemos entonces este es realmente, digamos, como la descomposición de nuestro movimiento. En general nosotros tenemos pura rotación, cuando nuestra partícula, digamos, está anclada aquí en el centro y estamos rotando, entonces la velocidad en la parte de arriba va hacia la derecha, esa es la velocidad de traslación, y la parte de abajo pues va hacia la izquierda, entonces van en direcciones contrarias, pero pues tenemos que las dos velocidades son idénticas, cuando está solamente rotando. Cuando tenemos traslación pura, es decir, no rota, entonces la velocidad de arriba es la misma velocidad del centro de masa y la misma velocidad de abajo, ¿cierto? Se está trasladando hacia la derecha completamente en mi llanta sin rotar. Y cuando yo sumo esos dos movimientos de pura rotación con pura traslación, observen lo que sucede. Miren que este vector sumado con este vector me va a dar el doble de velocidad. Miren que acá este está quieto y acá está velocidad del centro de masa, entonces me da velocidad del centro de masa. Y miren lo curioso. Acá iba para la izquierda, acá va para la derecha y cuando lo sumo da 0. Entonces esto es lo que sucede cuando las partículas están rotando bajo estas condiciones de rodadura, que momentáneamente en el piso, en el punto de contacto, están en reposo, ¿sí? Momentáneamente están en reposo y su velocidad de hecho va aumentando a medida que vamos más hacia arriba. Incluso aquí hay una foto para que ustedes vean que eso es verdad, una foto de una entonces aquí se puede ver efectivamente que en la realidad sí pasa eso. Miren que los puntos de abajo están momentáneamente en reposo, por eso podemos ver los radios bien. Y los puntos de arriba están muchísimo más rápido, ¿cierto? A 2 veces la velocidad del centro de masa. ¿Listo? Esta es la velocidad del centro de masa. Esto es 2 veces la velocidad del centro de masa. Y esto pues es 0. ¿Ok? Esto hace entonces que sea más eficiente. Ustedes cojan algo esférico y traten de que eso se deslice y siempre va a tender a rodar. ¿Ok? Siempre va a tender a rodar porque es la forma más eficiente en la que se puede mover. Entonces, lo que sucede cuando algo está rodando precisamente es que el eje de rotación se toma respecto a la parte de abajo porque es donde la partícula está momentáneamente en reposo. No lo tomamos acá porque eso se está moviendo, ¿sí?
se está trasladando, entonces lo tomamos aquí abajo donde está particularmente, digamos, momentáneamente en reposo, y las velocidades en cada punto pues se van comportando de esa manera que ven ahí. Entonces, básicamente lo que uno está diciendo cuando está rodando es que lo que se traslada, el centro de masa, que es este S, a ver si puedo poner aquí. Lo que se traslada al centro de masa, que es este S que tenemos acá, o sea, esta distancia que pasó aquí, ¿sí? Eso que se trasladó es literalmente lo mismo que recorrió aquí rotacionalmente nuestra partícula. Eso es lo que se dice que es rodadura. Cuando gira más rápido, entonces quiere decir que rotó más, digamos esto llegó hasta arriba, que lo que avanzó el centro de masa. Cuando gira más lento, quiere decir que rotó menos de lo que se recorrió con el centro de masa. Cuando es exactamente igual esta distancia del centro de masa, comparado con la distancia que yo roté, cuando son idénticos, en ese caso es que estamos diciendo que tenemos movimiento de rodadura, ¿sí? Rolling en inglés. O sea, esta distancia S, que es igual a la velocidad del centro de masa por el tiempo, es la misma distancia, digamos, de la periferia. Esa distancia de la periferia sería el radio por el ángulo θ, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo nosotros. Entonces, si son iguales, tenemos R por θ igual a BCM por T. Paso a dividir este T. R por θ sobre T igual a BCM. Y esto nos da R por omega, pues porque esta es la velocidad angular. Este es el movimiento de rodadura. Entonces, ahora en adelante, digamos ya para resumir, siempre que les digan que hay una partícula que está haciendo movimiento de rodadura, ustedes lo que dicen es movimiento de rodadura es esta vaina. La velocidad del centro de masa es R por omega. Es una ligadura entre lo tangencial y lo lineal. Digo, más bien, el movimiento del centro de masa y lo rotacional. Eso es. Esto es movimiento de rodadura. Entonces tenemos una ligadura. Básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Ya habíamos visto este ejemplito de los cuerpos que ruedan, ¿cierto? Entonces digamos que en este problema la idea es calcular cuál de estos va a llegar más rápido y podemos utilizar la conservación de la energía para tratar de ver cuál es la velocidad final de cada uno de estos cuerpos. Entonces, básicamente para un cuerpo arbitrario de estos, lo que podemos hacer es decir, bueno, el momento de inercia de esos cuerpos se puede escribir como la masa por el radio cuadrado por una constante, ¿sí? Y esa constante pues va a cambiar dependiendo del cuerpo. Entonces hacemos conservación de la energía. Al inicio tenemos energía mgh para cualquiera de esos cuerpos. Y esa energía se va a convertir en energía cinética al final. Entonces observen por favor, aquí está la clave. La energía cinética final, rotacional, final, ¿sí? La 2, va a ser igual a la masa de nuestro cuerpo por la velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2, más el I por omega al cuadrado sobre 2. Contribución del centro de masa de traslación, porque se están moviendo, y de la rotación, porque además se están rotando, ¿cierto? Pero, como estas partículas van rodando, no están deslizando, se van rodando, hay una relación entre esto y esto. ¿Cuál es la relación? La relación BCM igual a omega por R, o omega es igual a BCM sobre R. Y precisamente eso fue lo que hicieron acá. Miren, el omega lo reemplazaron. ¿Ok? Entonces se reemplazó el I acá, se reemplazó el omega acá, y entonces al final cuando uno simplifica le queda pues esta expresión y finalmente llegamos a esto. La velocidad del centro de masa, cuando llegan aquí en la parte de abajo, cuando todos descendieron, es igual a esta raíz de 2GH sobre 1 más C. Y miren que no depende ni de la masa ni del radio, depende solamente del C. Entonces los que tengan el C más grande tienen menor velocidad del centro de masa, los que tengan el C más pequeño tienen mayor velocidad, entonces hay unos que van a llegar antes que otros. Y pues aquí hay una fotico también de eso, ¿sí ven? Pueden tener la misma masa, pueden tener el mismo radio, pero como cambia el momento de inercia, como cambia ese C, entonces pues unos van a llegar antes que otros. Y esa es una forma de hacer un experimento para medir el C. Ustedes pueden tomar fotos para calcular esa velocidad del centro de masa en esta parte final, y de aquí, teniendo la altura, pues pueden calcular cuál es el C y cuál es el momento de inercia de cualquier cuerpo que pueda rodar. Entonces eso es, aquí está el resumen. No se está deslizando nuestro cuerpo, hay una relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular, ¿ok? Y eso es todo, simplemente al final podríamos decir que la rodadura es velocidad del centro de masa es igual a R por omega. Es simplemente esto.
que está rodando, que la partícula está rodando, no sé qué, pues simplemente aplicamos esta relación para poder entender nuestra dinámica del sistema. Y eso es todo. Entonces, bueno, listo. Con esto terminamos. Les recomiendo mirar los videitos y las applets que están aquí linkeadas de GeoGebra para entender un poco mejor, visualizar un poco mejor, que eso ayuda a comprender. Muchas gracias por su atención.